Muy buenos días tengan todos mis amados y queridísimos hermanos. Damos gracias a Dios por un día más que nos ha permitido estar delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra, mi amado hermano, la presencia de Dios inyecta fuerzas. ¿Sabía usted eso, verdad? Cuando nosotros decidimos predicar su palabra por medio de su Biblia, guiados por su palabra, el Espíritu de Dios inyecta fuerza, ánimo, valor. Y de esa manera tenemos la aprobación y el respaldo del Espíritu de Dios para poder predicar con autoridad, con poder y con dominio su palabra. Porque es una obediencia a Dios predicar su palabra. Es por eso que estamos aquí, una vez más, en este su programa, Unidos en la Fe, en obediencia a Dios, en seguir predicando la palabra de Dios. Este mensaje quizás usted ya lo ha escuchado muchas veces, la desobediencia de Jonás, pero también en la desobediencia de Jonás, en este mensaje vamos a entender bien la misericordia de Dios, la segunda oportunidad que Dios siempre nos va a dar cuando nosotros cometemos errores, cuando a veces desobedecemos su voluntad, cuando a veces decidimos nosotros hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. En este mensaje, basado en su libro, que nada más tiene 4 capítulos, cuando usted lo lea y se siente en su casa, abra la palabra y vaya al libro de Jonás, cuando él huye de la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar para poder empezar con este mensaje. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, en tus manos ponemos, oh Dios, este poderoso mensaje, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a toda mi familia, Señor, de manera, Señor, que ellos puedan vivir en obediencia, en rectitud, que nunca se alejen de tu obediencia, Señor, que nunca se alejen de tu palabra, ya que fuera de ti nada somos, oh Dios. Te pido, Señor, que tú inyectes fuerza en mi ser, en mi espíritu y en mi alma, y que uses mis labios, mis palabras, para poder predicar tu evangelio. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jonás, mi amado hermano, fue un profeta hebreo en el siglo 8 antes de Cristo y fue conocido por su desobediencia. Usted conoce esta historia, ¿verdad? Fue tragado por un pez. Fue tragado por un pez. ¿Por qué fue tragado por un pez? Porque él huyó de una misión que Dios le había encomendado: predicar el arrepentimiento de Nínive. Nínive, mi amado hermano, según la historia, es conocido ahora en la actualidad el norte de Irak, para que más o menos usted se dé una idea. Nínive, en el Antiguo Testamento, se llamaba Nínive, pero ahora en este tiempo, en el siglo XXI, queda al norte de Irak. Esta lección nos enseña sobre el perdón y la segunda oportunidad, como le había dicho, ¿verdad?, que Dios nos da. Todos, mi amado hermano, todos enfrentamos en momentos de huida y de desobediencia, ¿verdad que sí? A veces nosotros nos sentimos que no queremos obedecer la voluntad de Dios y huimos de su voluntad, huimos de la presencia. Pero Jonás, mi amado hermano, nos muestra que Dios siempre está listo para perdonarnos, para amarnos. La narración principal sobre la vida de Jonás se encuentra, como le había dicho, en el libro de Jonás, que está compuesto por 4 capítulos, nada más 4 capítulos. Dios le ordenó a Jonás que fuera a Nínive. En ese tiempo le había yo dicho que era un imperio. Nínive era un imperio de la capital de los enemigos de Israel. En la actualidad, el imperio asirio ya no existe, ¿verdad? Colapsó. ¿Cuándo colapsó? En el siglo 7 antes de Cristo. Y hoy es un territorio por sus comunidades históricas. Esto es para que usted lo sepa y se dé más o menos una idea dónde está, ¿verdad? Son repartidas entre el norte de Irak, como le había dicho, y el noreste de Siria, el noroeste de Irán y el sureste de Turquía en la actualidad.
en este tiempo. Jonás, mi amado hermano, volvemos a su historia de Jonás. Jonás desobedeció a Dios, huyó en un barco hacia Tarsis. O sea, Tarsis era una dirección opuesta. Dios envió Dios en ese momento cuando Jonás, usted conoce la historia, se subió al barco, ¿verdad? ¿Qué es lo que mandó? Una gran tempestad. Al darse cuenta de que él era la causa, al darse cuenta de que Jonás era la causa, pidió a los marineros que lo arrojaran al mar, para calmar la tormenta. Así, arrojándolo los marineros al mar, las aguas iban a estar tranquilas. ¿Y qué es lo que pasó cuando los marineros arrojaron a Jonás al mar? Pues fue tragado por un pez. Nosotros lo conocimos como una ballena. ¿Y cuántos días pasó? Pasó 3 días. 3 días y 3 noches en el interior de esa ballena. Ahí Jonás oró, se arrepintió y reconoció la salvación de Dios. Reconoció la salvación de Dios. Pero el pez, ¿verdad? Cuando Dios intervino, el pez lo vomitó y lo arrojó fuera del mar, fuera de su boca. Una de las primeras lecciones que aprendemos de la experiencia de Jonás es que las consecuencias de la desobediencia a Dios son muy duras. Cuando usted desobedece a Dios, mi amado hermano, hay acciones que se puede decir afectan a las demás personas que están alrededor de usted. Fíjese muy bien, mi amado. El intento de Jonás de huir del mandato de Dios conduce a una violenta tormenta, como le había dicho, que amenaza la vida de todos en el barco de los marineros. Los marineros muy bien sabían, porque ellos experimentan el mar, ellos conocen muy bien las tempestades, conocen muy bien las olas, son marineros. Entonces había algo que no estaba de acuerdo a su conocimiento. Cuando Jonás fue adentro del barco, pues imagínese, Dios mandó un fuerte viento y las olas se levantaban, dice la palabra de Dios. Entonces eso condució a una violenta tormenta que amenaza la vida de todos en el barco. Los marineros, reconociendo que esta tormenta no es un evento ordinario, echan suerte, ¿verdad? Si usted ha leído esa historia, ¿qué dice? Echan suerte para determinar la causa de su desgracia. ¿Y la suerte en quién cae? ¿Se acuerda usted? La suerte cae, es obvio, en Jonás. El mismo Jonás reconoce su culpa, diciendo, sé que es mi culpa. Que esta gran tormenta, ¿verdad? Habiendo sobre ustedes, eso está en Jonás capítulo 1, versículo 12. Esta parte, amado hermano, esta parte de la historia subraya el principio de que nuestras acciones, nuestra desobediencia, tienen consecuencias no solo para, como le había dicho, para nosotros mismos, sino también para los que nos rodean, ¿verdad? Cuando desobedecemos la palabra de Dios y Él nos manda que hagamos algo, trae consecuencias también para lo que nos rodea. La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de los marineros. Y déjeme decirle que cuando vivimos en desobediencia, provocamos tormentas y conflictos en nuestra propia vida. ¿Verdad que sí? Ya sea familiar, ya sea laboral. Y eso afecta a nuestros seres queridos. Los pone en peligro. Imagínese esta escena. En momentos, ¿cómo se sintió Jonás adentro del pez? Él se sintió encarcelado en las profundidades de la desesperación. Jonás describe su situación con una imagen vivida, o sea, eso no fue una novela.
sino fue algo verídico que pasó de este profeta hebreo. Por su desobediencia se lo tragó un pez y él estuvo adentro del estómago de la ballena. Y entonces él cuenta, Jonás describe su situación. ¿Qué es lo que dice? Las aguas me envolvieron hasta el alma. El abismo me rodeaba. Las algas, o sea, quiere decir las hojas, ¿verdad? Las hojas eran las hojas verdes que se enredaban dentro del cuello de él, en su cabeza. Y su oración, cuando él miró todo eso, su oración es una oración de grito, es sincero, de liberación, reconociendo su importancia, expresando una renovada independencia de Dios. Él ahí conoció que desobedeció a Dios. Entonces él, cuando se ve en esa situación, mi amado hermano, él grita desesperadamente, sinceramente. La oración de Jonás, mi amado, desde el vientre del pez, no es solo un grito de ayuda. No es un solo grito de ayuda, sino también es una expresión de arrepentimiento. Señor, perdóname, Señor. Imagínese usted esta escena de Jonás, el profeta Jonás adentro del pez, cómo él se sentía. Perdóname, Señor, por desobedecerme. Es una explicación o una expresión, más bien dicho, de arrepentimiento. De arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento, Él usa muchas maneras para confrontar nuestro pecado. Y no siempre son las mismas. A veces Dios pone diferentes circunstancias en nuestra vida. Y a veces nos prueba de diferentes maneras. No siempre son las mismas. Puede usar el dolor de una prueba. La prueba, mis amados hermanos, quiero contarle esto y testificar eso. La prueba más grande que he pasado en mi vida, ya lo he predicado en diferentes mensajes. La prueba más grande de mi vida fue cuando una motocicleta aventó o atropelló a mis hijos, el accidente de uno de mis hijos. Ese grande accidente nos llevó a mi hijo a coma. Lo llevó mi hijo a coma. Los doctores habían dicho que iba a tardar muchos meses en que él regresara en sí. Pero nuestras oraciones, mi amado hermano, nuestras oraciones de mi esposa y de mí fueron como un grito de ayuda, como lo gritó Jonás, un grito de ayuda. Señor, ayúdanos. Y Dios nos escuchó. Amén, aleluya. Dios nos escuchó como escuchó a Jonás. Nuestro hijo despertó a los 15 días cuando los doctores decían que iba a tardar meses. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien y las hace perfectas. Lo despertó a los 15 días. Esos momentos, mis amados hermanos, nos recuerda la importancia de la oración en tiempos de prueba, en tiempos de crisis. Dios muestra su amor, su misericordia hacia nosotros siempre. La gracia de Dios siempre está disponible, mi amado hermano, hermana. La gracia de Dios siempre está disponible para todos, sin importar tu pasado. La historia de Jonás nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a la compasión divina en nuestras propias vidas y en las vidas de nuestros seres queridos que nos están rodeando. Cuando ustedes lean bien este libro de Jonás, se van a dar cuenta cómo Jonás se queja a Dios por su decisión de perdonar a Nínive. En la mente de Jonás, los ninivitas merecían el juicio divino. Y se enojó. Se enojó. Señor, yo ya sé que tú eres un Dios de amor y de misericordia. ¿Para qué me vas a enviar a Nínive predicándoles que se arrepientan? Yo sé que tú eres un amor. Eres un Dios poderoso y divino, lleno de amor y misericordia. Pero Jonás se enojó. Y ahí se manifestó un conflicto entre la justicia y la misericordia.
Este aspecto de esta historia, mi amado hermano, nos invita a examinar nuestras propias creencias sobre la justicia y el perdón divino de Dios. Claro. Y también a la vez estamos nosotros dispuestos a perdonar a quienes a aquellas personas que nos consideran indignos de misericordia. Indigno significa liberarnos de la carga del resentimiento. Es un acto de voluntad, eso se refiere indigno, donde renunciamos a la venganza. Hemos renunciado a la venganza y al deseo de pagar con la misma moneda. Nosotros, cuando aprendemos a leer la palabra de Dios y vivimos bajo la obediencia de Dios, aprendemos a perdonar. Reconocemos que el perdón beneficia más a quien lo otorga que a quien lo recibe. La compasión es un valor esencial que debemos cultivar en nuestras relaciones diarias. Así debemos nosotros de aprender a ver a los demás a través de los ojos de Dios. Nosotros, cuando vivimos en el Espíritu, tenemos que aprender a ver hacia los ojos de Dios, como Jesucristo mira a aquellas personas. Usted bien se acuerda la historia del Señor Jesús, cómo los escribas, los fariseos, los publicanos, los maestros de la ley, lo criticaban, lo odiaban, lo rechazaban por hacerse pasar hijo de Dios. Pues aún así el Señor Jesús los perdonó. Los perdonó. ¿Por qué? Porque Él era humilde. Ella sabía sus pensamientos de esos escribas, de esos fariseos, de esos publicanos. Él ya sabía sus pensamientos, pero aún así el Señor no le importó eso. Él perdonó. El mensaje principal, mi amado hermano, de la historia de Jonás es la obediencia a Dios, el poder del arrepentimiento y la inmediata misericordia divina a través de la experiencia de Jonás. A través de esa experiencia se nos enseña que incluso aquellos que se desvían de Dios, pueden encontrar perdón si se vuelven a Dios, si se arrepienten de sus malos caminos. Pueden encontrar perdón si se vuelven a Él con un corazón sincero. Aquellas personas que se han alejado de Dios, si ellos se arrepienten de un corazón sincero, Dios los vuelve a aceptar una vez. Porque Dios es amor, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros cuando Él ve nuestro corazón, un arrepentimiento total, cuando nos dice, Señor, no puedo más, me arrepiento de desobedecerte, quiero volver a tu redil, quiero volver a tus caminos, quiero volver que me envuelvas de tu amor, que tu gracia, que tu misericordia, que tu eterna fidelidad, que es inagotable, esté en mi vida una vez más. Perdóname, quiero regresar contigo, tómame en tus brazos. Hazme una persona nítida, hazme una persona obediente, hazme una persona de que pueda reflejar tu amor, que pueda reflejar tu amor y tu misericordia a través de mí para los demás. Dios, mi amado hermano, lo hace porque Él te ama. Él te ama desde que estabas tú en el vientre de tu querida madre, de tu mamá. Él conoce muy bien tus pensamientos. Es más, Él conoce cuántos cabellos tienes tú en tu cabeza. Él sabe tu caminar, tu diario vivir, tu levantar, tu acostar. Él sabe las intenciones de tu corazón. Y cuando tu corazón es desobediente, cuando tu corazón es rencoroso, cuando tu corazón no perdona, cuando tu corazón te dirige a otros malos pensamientos, Él pone los medios para traerte a su presencia, para traerte de regreso a Él. Él pone los medios para regresar una vez con Él. Así que en esta mañana, mi amado hermano, yo te pido en el amor del Señor que si te has alejado de Dios, que si has estado desobedeciendo su palabra, si has estado desobedeciendo su voluntad, vuelvas a Él, vuelvas a Él. En conclusión, mi amado hermano, les he narrado la historia
de Jonás, aprendiendo estas lecciones vitales para nuestra vida espiritual. Jonás nos enseña sobre las consecuencias de ignorar el llamado de Dios, pero también sobre la atención divina, que Dios nunca nos va a abandonar. Incluso nuestra desobediencia nos recuerda que a pesar de nuestros errores, Dios siempre está dispuesto a guiarnos hacia Él, a llevarnos hacia Él, como yo le había dicho. La misericordia de Dios. La historia de Jonás, mi amado hermano, trae mucha enseñanza, mucha enseñanza. No podemos huir. Déjeme decir esto por último ya. No podemos huir de nuestros propósitos que Dios ya trazó en tu destino. No podemos huir. Lo que ya está marcado, lo que ya está escrito, lo que Dios ha dispuesto en tu vida, no podemos huir. Tu camino, ¿verdad? Ya Dios lo conoce. No lo debemos de ignorar. Ni tampoco debemos de retrasarlo o escapar. Escapar de su presencia, porque tarde o temprano la vida empuja, ¿verdad? La vida se encarga de empujar el regreso a su propósito que Dios tiene para ti. Eso es cierto, eso es claro, eso es verdadero. Por más que nosotros querramos atrasar los propósitos divinos de Dios, Él sabe cuándo. Él conoce los medios para podernos, ¿verdad?, empujar de regreso a su propósito que Dios tiene para ti. Dios siempre nos da segunda oportunidad. Dios siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Su gracia, su misericordia de Dios son inagotables, como les había dicho, son inagotables. Dios no solo ofrece una segunda oportunidad, sino múltiples oportunidades. ¿Para qué? Para recomenzar una nueva etapa, una buena vida, una nueva vida. Así Dios, cuando nosotros regresamos a su presencia, Él perdona nuestros errores, perdona nuestra rebeldía y nos restaura. Nos restaura. El propósito de cada uno de nosotros, mi amado hermano, es tener un arrepentimiento sincero como lo tuvo Jonás cuando estaba dentro del pez. El propósito más sincero, cuando nosotros pecamos, debemos de arrepentirnos sinceramente, porque el arrepentimiento sincero tiene valor. ¿Cuál sería el valor? La transformación de nuestro ser, así como pasó la transformación de Nínive, ¿verdad? Muestra que reconocer nuestros errores, corregimos el rumbo para poder trazar nuestra restauración, nuestra renovación, nuestra relación con nuestro Padre bendito, celestial, Dios Todopoderoso, a través de nuestro Señor Jesucristo. Así debe de ser, y así pasa con nosotros. Cuando nos arrepentimos sinceramente, hay reconciliación, como le había dicho, hay transformación. Hay una transformación personal, sobre todo hay una liberación espiritual. Nos sentimos libres espiritualmente, emocionalmente. Claro que sí, mi amado hermano, en esta hermosa mañana, yo le animo que usted sea obediente a la palabra de Dios. Si usted siente el llamado, de servirle a Dios, y cuando usted está en la iglesia, ya hay un profeta, hay un pastor, un predicador, y le dice: mi hermano o hermana, Dios le ha llamado para que le sirva, no se rehúse, no se rehúse. Dígale al Señor: heme aquí, aquí estoy, Señor. Tómame en tus brazos. Yo sé que caminando contigo tú me sostendrás, me vas a sostener, me vas a mantener firme. Tú me vas a capacitar, me vas a ayudar, me vas a dar el conocimiento de tu palabra para poder predicar tu palabra. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana para que nosotros seamos obedientes a Dios.
Ese es el propósito de este mensaje, obedecer a Dios. La obediencia a Dios nos trae paz, nos trae la garantía de estar seguros en su mano poderosa y en su mano bendita, porque Dios ha prometido estar con nosotros, como lo dijo en Josué capítulo 1, versículo 8. No temas ni desmayes, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Amén. Oremos. Ayúdame a orar. Amoroso Padre, hoy nos presentamos con un corazón dispuesto a tu obediencia. Oh Dios, cultiva un espíritu de humildad en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos, en cada uno de mis familias. Oro por todos mis hermanos, hermanas, familia, amigos, que nos sigan, Señor, que tú nos sigas ayudando a fomentar el crecimiento personal y la madurez espiritual. Ayúdanos a fortalecernos en la confianza de tu plan, porque tu plan siempre va a ser un plan perfecto, incluso en la incertidumbre. Oh Dios, muéstranos, Señor, cada situación, Señor, que podamos dar un paso firme y que confiemos siempre en tu palabra, en tu bondad, en tu amor, en tu fidelidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Dios bendito, te damos las gracias. Bendice a cada hermano en Cristo, a cada hermana en Cristo y a mi familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios me lo siga bendiciendo, mi amado hermano, y lo esperamos el próximo lunes. Amén.